E hoje vamos dar sequência com a mesa 3, que é a mesa da regulação do ensino superior na América Latina. Então eu passo a palavra para o professor Rafael Bruni, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba, que vai coordenar os trabalhos. Obrigado, André. Bom dia a todos. Acredito que tenha cumprimentado já quase a maioria de todos os presentes. Lígia, como a nossa grande matriarca do grupo, né? Acabei não vendo, né? Não tendo te cumprimentado hoje pela manhã. Então, com o cumprimento que faço a você, Lígia, estendo o cumprimento aos demais membros que estão aí presencialmente com vocês na Universidade Federal do Rio. Gostaria muito de estar aí com vocês hoje, mas hoje tenho uma missão à tarde, né, para fazer a socialização da minha pesquisa do término do pós-doutorado. Então, não consegui estar com vocês presente, mas a vontade era muito grande, tá bom? Vamos começar hoje, então, a nossa terceira mesa, né? Essa terceira mesa que, como o professor André mencionou no início da sua fala, tem como tema a regulação do ensino superior na América Latina, né? Nós teremos nessa mesa a fala de quatro colegas pesquisadores, né, de universidades, de instituições de ensino superior da América Latina, e brevemente apresentando-os, né, nós temos a professora Carmela Chaves, que é investigadora do Grupo de Análises para o Desenvolvimento da instituição, o Grupo GRADE, né, do Peru, a professora Helena Sampaio, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, o professor Martins Unzué, que faz parte, né, do grupo de investigação da Universidade de Buenos Aires, e o professor Sérgio Seles, né, professor associado da Escola de Engenharia e Ciências da Universidade do Chile. Gostaria, de verificar com todos os presentes se poderíamos seguir a ordem de apresentação estabelecida aqui, no próprio folder de divulgação do evento, né? Então, nós começaríamos com a apresentação da professora Carmela Chaves. Pode ser, Carmela? Então, Carmela Chaves, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo aceito estar participando conosco nesse momento. Havia conversado com o André, como nossa próxima mesa é às 10h30, né, é, teríamos aí cerca de 20 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos para a apresentação, e depois abrimos, né, no final das falas para perguntas, dos presentes, tá bom? Carmela, muito obrigado mais uma vez e passo a palavra para você. Muy buenos días a todos, a todas. Yo les saludo, les mando un saludo desde Lima, ¿no? A todos los colegas. Eu não falo portugués, ¿no? Voy a hablar en español, un poco despacio para que nos podamos entender, aunque yo sé que su portuñol es mucho mejor que el mío, ¿no? Y muchas gracias a André y a Rafael por la invitación y un gusto compartir la mesa con mis colegas también. En esta ocasión quisiera conversar un poco y poder compartir algunas impresiones también sobre cómo se ve el asunto un poco desde fuera para hablar de esto que llamamos el proceso de contrarreforma universitaria en el Perú, ¿no? Como muchos saben, el país se encuentra en una situación, digamos, de lo que llamaríamos un proceso de crisis institucional desde hace algunos años, en particular desde el año 2017, en el cual nos encontramos en una suerte de sucesoria, no tanto a nivel de digamos, de los órganos de gobierno, más a nivel estatal total, pero que además ha tenido una repercusión muy importante en, por supuesto, digamos, violaciones de derechos humanos. Hace 2 días se han cumplido 2 años del asesinato de 50 personas en un contexto de protesta social a manos del gobierno, ¿no? En diferentes zonas y ciudades de la Sierra Andina. Tenemos serios problemas ahorita de estado, digamos, de vigencia del Estado de Derecho. Hay una serie de dinámicas de copamiento de los diferentes poderes del Estado por una serie de grupos, digamos, políticos, pero que también están, digamos, muy vinculados al ascenso en el poder de liderazgo desde muchas economías, no solo ilegales, sino hoy estamos hablando de economías criminales. Y en ese contexto, cosa curiosa, uno de los sistemas más sensibles
a estas dinámicas que han afectado, por supuesto, el desarrollo de la política pública, pero también de la propia institucionalidad de los sistemas, digamos, sociales de gobernanza más intermedios, es curiosamente el sistema de educación superior, ¿no? Y en ese sentido, uno de los fenómenos que ha ocurrido ha tenido que ver con que, digamos que en los primeros años de la crisis política coincidió con el proceso de reforma, un proceso de reforma universitaria que si bien formalmente comienza el 2000, mediados del 2014 con la promulgación de la ley universitaria, se institucionaliza y se consolida a partir del año 2015 con el, digamos, con asumir, ¿no? Digamos, un rol de rectoría muy activo de parte del Ministerio de Educación, fue una de las patas fundamentales de la reforma, pero lo segundo ha tenido que ver también con el surgimiento de una agencia de calidad que lo que hacía era establecía, digamos, condiciones básicas para el funcionamiento de todas las universidades existentes, ¿no? De las públicas, de las privadas, de las grandes, de las antiguas, de las súper especializadas, de las universidades, digamos, tradicionales en el modelo latinoamericano, esas universidades grandes, de muchos campos del conocimiento. Y todas ellas pasaron por un proceso de licenciamiento y de evaluación que llevó, digamos, no solo al establecimiento de ciertos procesos de mejora en las universidades, sino también a un proceso de reordenamiento muy importante de la oferta educativa, ¿no? Entonces, quiero un poquito mapear algunos elementos de lo que fue este proceso de reforma, por un lado, que como digo, se llevó a cabo entre el 2016 y el 2023, 22-23, que transformó el sistema de un sistema heredado, muy parecido a los sistemas de nuestros países, ¿no? Muy heredado de los años 90, muy marcado por la ultraliberalización del mercado, con una enorme diversificación institucional, pero además una diversificación institucional, digamos, a la baja, ¿no? Ese es el escenario en que empieza a operar estos procesos de ajustes regulatorios que vienen desde la calidad, pero vinieron también desde el fomento de la universidad pública en particular, ¿no? A un proceso paulatino de deterioro muy profundo tanto en la política como en el gobierno, digamos, universitario, tanto a nivel organizacional como a nivel de sistema, la pérdida paulatina, no formal, pero sí fáctica, de la rectoría de parte del ministerio y además el desarme de la política regulatoria basada en calidad, que es el proceso en el cual nos encontramos y que avisora pues un escenario bastante desalentador, hay que decir, en términos del poder contar con estos, por un lado, con estos candados de ajuste al sistema, digamos, educativo, que está en proceso de masificación, como también es parte de un proceso, digamos, más global, pero que además nos habla de un deterioro también del propio gobierno universitario, donde por un lado volvemos a estar como regidos digamos, por las normas del mercado, ¿no? Entonces estamos en un escenario donde la universidad privada está en su propia dinámica, algunos de manera, digamos, bastante virtuosa, vinculados a las dinámicas más internacionales de producción académica, de investigación, universidades, digamos, de primer nivel, metidas en toda la onda del posicionamiento de rankings, ¿no? Pero también tienes, por otro lado, un proceso, por ejemplo, de creación absolutamente irresponsable y compulsiva de universidad pública que en el mediano plazo va a traer serios problemas de calidad y finalmente de esta suerte de inclusión populista también a la baja, ¿no? De más educación, pero sin ningún tipo de control y certificación. Entonces estamos en un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces quisiera como revisar nada más algunos puntos de esta historia para que luego en la conversación podamos ahondar sobre algunos aspectos que puedan ser de especial interés, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera hacer es compartir una presentación rápida que establece algunos hitos, por ejemplo, más históricos y algunos temas, como digo, de preocupación, ¿no? Lo voy a poner en presentación, me avisan si va conmigo y si no lo pongo vuelvo a tenerlo así. Entonces, bueno, lo primero es, digamos, esto solo como línea de tiempo, ¿no? El sistema universitario peruano pasó de un modelo, vamos a decirlo, de autorregulación, ¿no? Donde el principal actor para la coordinación intrauniversitaria
era la Asociación Nacional de Rectores, que era una asociación, digamos, con fines públicos, ¿no? Donde efectivamente era esta asociación de rectores a nivel nacional la que llevaba, por ejemplo, los registros de grados y títulos, ¿no? La que tramitaba las autorizaciones de funcionamiento sobre la base de la prestación de una serie de requisitos, la que llevaba el sistema de información universitaria, ¿no? En ese escenario de autorregulación, el Ministerio de Educación solo contaba con una oficina de coordinación interuniversitaria, donde digamos, se manejaba alguna información centralizada, pero donde no había, por ejemplo, la competencia de desarrollar políticas para el sector, ¿no? Y entonces, claro, el Ministerio de Educación siempre ha llevado la parte del financiamiento a la universidad pública, pero en una suerte de transferencia de fondos y mucho autogobierno, ¿no? Universitario. Este escenario, ante una serie de evidencia que incluso pasa por una sentencia del Tribunal Constitucional que declara la educación universitaria en emergencia en el 2010, pasa por una serie de procesos sociopolíticos que plantean la necesidad de contar con una ley universitaria, ¿no? Lamentablemente no una ley orgánica, no tuvo el gran grado de ley que se requería, pero que genera, como digo, una serie de cambios, ¿no? Teniendo los dos cambios más importantes, el contar con una rectoría a nivel de política del sector y el establecer un modelo regulatorio basado en condiciones básicas de calidad. Y para eso se crea la aún existente formalmente Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y se les da algunas tareas, ¿no? En este escenario, además, el Ministerio de Educación desarrolla una serie de políticas, la política de aseguramiento de la calidad primero, una política de educación técnica productiva después, que busca, por un lado, ¿no?, el implementar medidas de fomento, por otro lado, el establecer un sistema de información universitaria, el plantear un sistema articulado entre niveles y además estas políticas se desarrollan en un escenario de evaluación de universidades, ¿no? Donde, como digo, todas las universidades fueron evaluadas en un proceso de licenciamiento entre el 2015, 16 hasta el 2023 y donde llamamos, digamos, a este gran proceso un proceso de reforma, ¿no? Con medidas de fomento, con medidas de ajustes regulatorios, y donde además se crea en algún momento un viceministerio de educación superior, justamente con la idea de darle un espacio, digamos, mucho más orgánico, mucho más integral, y que pudiera además hacer dialogar cuestiones que son problemáticas en nuestros países, ¿no? Los cambios en la educación universitaria en relación a los cambios en la educación técnico-productiva, en un marco nacional de cualificaciones, con una mirada, digamos, articulada de los diferentes niveles educativos de la educación superior, ¿no? Eso ha sido como el debate y digamos, los procesos de implementación de estas políticas que a partir del 2023, después de una serie de pugnas de carácter legal, comienzan a haber una serie de leyes intermedias que empiezan un proceso de desarme de ese sistema, ¿no? Que incluso en algún momento pone en discusión la rectoría del ministerio para tener políticas del sector. Esto ya fue, digamos, hay un conflicto, digamos, latente, pero ha sido más o menos resuelto con una serie de directivas desde la presidencia del Consejo de Ministros, pero que están llevando cada vez más a un proceso, digamos, de autarquía en el sistema, que es parte además de un entorno general del país, ¿no? Solo para tener algunos datos en qué escenario actuó la reforma universitaria, actuó en un escenario, digamos, en proceso de masificación, de una profunda diversificación institucional, desregulado, donde además somos un país donde la figura de la universidad profit es una figura fundamental que ocupa mucho, casi más de un tercio, en todo caso, es un 40% de la oferta nacional de universidades, son universidades privadas profit. Fueron universidades que hasta antes del proceso de evaluación actuaron, además, sin procesos de autorización definitivas, ¿no? Donde todavía estaban en proceso de presentar documentos y requisitos, un sistema muy precario en ese sentido de la propia situación de las universidades. Teníamos universidades de 150 personas, ¿no? Con carreras universitarias con muy poco desarrollo académico. Y también tenías universidades masificadas, ¿no?, que funcionaban en 24 regiones, pero con muchísima oferta
digamos, con estos sistemas modulares, incluso virtuales, pero sin ningún tipo de regulación respecto a la calidad, universidades que funcionaban en locales que eran restaurantes, ¿no? Digamos, con situaciones realmente muy, muy precarias, ¿no? Y donde además esta diversificación institucional empieza a manejar también diferentes discursos institucionales, no solamente en términos de calidad, sino en términos de universidades, digamos, corporativas, ¿no? Que cambian mucho el escenario y surge además este tipo de universidad de bajo costo, ¿no? Con diferentes discursos, algunos más formativos, más profesionalizantes, otros más mercantiles, y donde la universidad peruana entra un poco en esas tendencias globales tan marcadas también por las lógicas del mercado, ¿no? Y donde la universidad pública, además hay que decirlo, es una universidad que, que cambia poco, ¿no? Con muchos problemas de innovación, con también muchos problemas vinculados a su propio marco de legalidad, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, las principales sanciones a las universidades públicas en el periodo de reforma, encuentro universidades públicas que tenían oferta, digamos, no autorizada, en locales no inadecuados, con programas, ¿cierto?, que no contaban con talleres y laboratorios, cuestiones de ese tipo, ¿no? En ese escenario, la reforma entra con uno de sus, digamos, de sus patas más importantes, que fue la creación de la superintendencia, con dos grandes, digamos, herramientas, ¿no? Para el ajuste regulatorio. Evaluación con licenciamiento, supervisión de condiciones básicas y de marco de legalidad, ¿no? Que tiene como dos grandes escenarios, ¿no? Por un lado, la supervisión de lo que es la gobernanza universitaria en la universidad pública, por un lado, para que sea de acuerdo a los nuevos parámetros de la ley, y la evaluación de condiciones básicas, ¿no? Se establecen 8 condiciones básicas vinculadas a contar con una mínima institucionalidad de investigación, por ejemplo, algunas condiciones vinculadas a la gestión universitaria propiamente, algunas reglas respecto a carrera docente, requisitos vinculados a la dedicación de docentes universitarios, digamos, en esa onda, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso de ajuste? Resulta que se descubre, digamos, que 50 universidades públicas privadas en el Perú no contaban con condiciones básicas, ¿no? Y que además la universidad pública en este proceso hizo grandes esfuerzos a través de una serie de mecanismos específicos de financiamiento, pero además de acompañamiento en su capacidad de gestión para lograr tener, digamos, condiciones básicas, ¿no? El diagnóstico que te deja el propio proceso de evaluación es un diagnóstico de una universidad muy precaria, ¿no? Con universidades públicas que no contaban con recursos educativos básicos, ¿no? O con problemas, como digo, de gobernanza en términos de elecciones de autoridades altamente cuestionadas, con poca legitimidad, con nombramientos irregulares en los cargos más altos, ¿no? Y una universidad privada muy regida por sus propios, digamos, parámetros corporativos, muy también desvinculada, en el caso además de la universidad masiva, universidades de bajo costo, privadas muy desvinculadas de la necesidad del mercado laboral, con una oferta académica poco pertinente, ¿no? Y en este proceso se logra hacer este proceso regulatorio, se deniega el licenciamiento, en particular a universidades privadas, con perfiles muy específicos, universidades privadas, digamos, de bajo costo, creadas en el proceso de liberalización económica bajo una compulsión bastante mercantil, universidades profit, ¿no? Universidades muy chiquitas, teníamos un sistema altamente fragmentado, que no contaban con autorizaciones definitivas, ¿no? Y que además, a pesar de que estaban concentradas en Lima, estaban a lo largo digamos, del territorio nacional. Entonces, esto para decir que la problemática basada en tener universidades de muy mala calidad era una problemática, digamos, nacional, y donde, digamos, en este proceso, además de acompañamiento, el proceso de denegatoria de licencia, hubo un esfuerzo muy importante por poder retener a estos estudiantes, que además suelen ser los estudiantes, digamos, más frágiles del sistema, poder retenerlos y poder, digamos, hubo una serie de reglamentaciones y de normas que permitía el traslado de esos estudiantes a otros escenarios, ¿no? Teníamos universidades donde teníamos bachilleres enseñando en maestrías, digamos, esa fue un poco
la radiografía, ¿no? Y creo que es una radiografía además que no hay que olvidar porque justamente es el escenario más probable en el cual estamos transitando en el proceso de desarme, ¿no? Solo para tener alguna idea de por qué hablamos de contrarreforma y no hablamos, digamos, de cambios como puede haber en procesos de ajuste, ¿no? Solo para tener una idea, durante este proceso se emitieron 6 modelos de licenciamiento que llevaban a diferentes tipos de evaluación según fuera necesario, ¿no? Algunos programas específicos, programas vinculados muy a lo que llamamos la necesidad pública, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el proceso de licenciamiento de medicina en curso, acabamos de aprobar un modelo de la carrera de educación también para poder garantizar condiciones básicas, todo eso ha sido de baja. Teníamos un modelo de evaluación para educación virtual, la educación virtual ya no está regulada en el Perú, teníamos un modelo que llevaba un proceso permanente de evaluación de universidades en condiciones básicas, eso tampoco existe más, ahora el licenciamiento que se obtuvo en su momento ha sido otorgado de manera definitiva, se ha desarmado este proceso, ¿no? Y además han habido cambios importantes en el diseño del propio sistema de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria ha pasado de ser un modelo de especialistas a un modelo de partes interesadas, ¿no? Lo que plantea una serie de conflictos de interés en la propia gobernanza de la superintendencia, porque ahora las universidades son jueces y partes de las propias reglas que los regulan, ¿no? Y otra cuestión que sale de esta fotografía tiene que ver con lo que se encontró en los procesos de supervisión y fiscalización, ¿no? Donde teníamos un reglamento de infracciones y sanciones, ¿no? Que planteaba una serie de posibles sanciones que podían llegar incluso hasta ¿cómo se llama? El poder perder esta licencia de funcionamiento. Y lo que se encontró fue que efectivamente tanto universidades públicas como privadas tenían algunos temas, digamos, vinculados a la legalidad de su propio funcionamiento. Y en el caso de la privada, el gran problema tuvo que ver justamente con el uso de fondos y con las reglas de juego de la oferta, eso por un lado, y en el gobierno de la universidad pública con cuestiones que tenían que ver con gobierno universitario, ¿no? Y esos son justamente los problemas que estamos volviendo a afrontar, ¿no? Entonces se encontró, digamos, creo que el proceso de reforma nos dejó una foto, ¿no? Una foto vinculada a déficit de calidad con déficit, digamos, de legalidad en el propio funcionamiento del sistema, ¿no? Y son justamente estas dos patas vinculadas a la evaluación de calidad y la regulación por calidad y a la supervisión del funcionamiento, lo que está ahorita puesto en escena, que ha sido, digamos, ya desarmado en su institucionalidad, ¿no? Donde estamos regresando, ¿no? Con una serie de emisiones intermedias en estos años y luego podemos conversar sobre cuáles han sido las dinámicas, digamos, de captura institucional que han permitido que este proceso de contrarreforma, digamos, haya tenido, digamos, éxito en su implementación. Entonces estamos pasando de un sistema de gobernanza de no rectoría a la rectoría, a un retroceso en la rectoría, ¿no? Del sistema, donde hemos vuelto, como digo, a las lógicas del mercado, donde nos encontramos con una serie de recortes, ¿cierto?, en competencias que antes se tenían, en ese sentido hay un retroceso, ¿no? Pero también hay un retroceso en términos de los estándares, ¿no?, que regían al propio gobierno, digamos, al funcionamiento del propio sistema, ¿no? Que están afectando además incluso a lo que a lo que ha sido la política de acreditación, ¿no? Entonces, si bien teníamos el sistema de acreditación fue un sistema que previo al sistema de licenciamiento, pero que fue un intento de contar con algunos estándares en términos de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y fue un sistema y eso tal vez ha sido una de las debilidades más importantes del proceso de reforma, que fue puesto en reorganización durante el proceso de reforma universitaria, ¿no? Y que ahora también ha sido, digamos, capturado y que está en un proceso también de reburocratización que impidió que en su primer momento pudiera funcionar, ¿no? Entonces, cuando teníamos un sistema de acreditación que 6 años después de funcionamiento solo había logrado acreditar a una universidad,
¿no? En el 2014, entonces tú dices, bueno, efectivamente acá hubo un problema y esos son los problemas que vamos a volver a tener, ¿no? También tenemos una serie de retrocesos normativos que tienen que ver con el funcionamiento mismo del sistema, con algunos estándares, digamos, que teníamos y que sabíamos que no funcionaban en el escenario de pre-reforma y que han vuelto a estar vigentes desde el año pasado en particular, que había una arremetida muy importante desde el Congreso de la República para ir sacando elementos que eran pilares en la ley la ley universitaria del 2014, ¿no? Y que nos deja un sistema donde tenemos aún muchas cosas que resolver, ¿no? Lo primero tiene que ver con la institucionalidad de la propia agencia de calidad, ¿no? Con la agencia vinculada al licenciamiento, en términos de que incluso hemos tenido, digamos, posturas institucionales desde la propia SUNEDO diciendo que ellos no pertenecían al Poder Ejecutivo, que no eran parte digamos, del alcance, estaban fuera del alcance del Ministerio de Educación, que eran autónomos, ¿no? Entonces eso, digamos, los pone un poco por fuera del escenario de poder tener una cierta mirada de política pública concertada del sector en términos de quién hace qué tareas y cuáles son las prioridades del sistema, son las condiciones básicas, es el fomento, es la creación de la universidad pública, es la inclusión, eso es algo que ahora, digamos, estamos en un escenario sin timón, ¿no? Y ha quedado un poco ahí, pero también el propio debilitamiento al interior de las universidades, de los órganos de la gobernanza universitaria. Volviendo al escenario, por ejemplo, de SUNEDO, ha habido una transformación Carmela, del Carmela, desculpa, organigrama. Sí, rapidinho, desculpa interromper. A gente está com o horário um pouquinho daí ajá, apertado. Só ia verificar com você se a gente consegue tentar fechar, né, um pouquinho mais, depois mais brevemente, tá bom? Por favor. sí. Desculpe interrompê-la. No, muy bien. Gracias por el timing, ¿no? Entonces, este escenario también nos plantea un escenario de desbarajuste institucional dentro de los propios órganos que llevan la gobernanza del sistema, ¿no? SUNEDU es el caso más evidente, donde lo que eran tres órganos de línea, que eran, ¿no?, licenciamiento, supervisión, fiscalización, ahora han sido congregados en un solo órgano de línea con tareas de supervisión y fiscalización y evaluación. Eso es lo que nos lleva a pensar que francamente no va a funcionar, pero donde también están siendo puestos, digamos, tenemos ya proyectos de ley que están hablando de una transformación en el propio sistema de asignación de becas, ¿no? Que estaba funcionando como prácticamente la única medida de inclusión, ¿no? Entonces, eran solo como mencionaba al inicio, la idea de poder tener algunos trazos que nos plantean un escenario de desregulación, ¿no?, de contrarreforma y de amenazas a las propias, digamos, a los propios fines del sistema, que tiene que ver con funcionar con calidad, incluir a los grupos más vulnerables, el poder contar con algunas normas básicas de legalidad en el sistema. Estamos en el Perú en un proceso de desmantelamiento de esas reglas, ¿no?, después de un proceso de ajuste. Entonces, era eso como las principales ideas que quería compartir esta mañana y seguimos conversando. Muitíssimo obrigado, Carmela, pela apresentação. Vamos dar continuidade agora à apresentação com a professora Helena. A proposta é que nós tenhamos a apresentação dos quatro conferencistas, né? E ao final nós abrimos aí para as perguntas, tá bom? Queria mais uma vez agradecer a professora Helena Sampaio, né, pelo aceite em estar participando conosco nesse momento, e já passo a palavra para a professora Helena. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação, né, integrar essa mesa sobre um tema fundamental, que é a regulação dos sistemas de ensino superior. Cumprimento aí todos os colegas, professor Rafael, professor Martim, professora Carmela, professor Sérgio e a todos os presentes aí e os que estão nos ouvindo remotamente. Eu não vou passar PowerPoint, na verdade eu tenho um PowerPoint privado aqui e que eu vou expor um pouquinho essa questão da avaliação e regulação da educação superior no Brasil, impasses e desafios.
Essa apresentação, ela resulta, né, de um trabalho, um artigo que o professor André Pires e eu fizemos, né, buscando sistematizar a história, né, esse processo de avaliação e regulação no país. Os objetivos aqui, né, então, é apresentar a especificidade do sistema de ensino superior brasileiro e o marco regulatório que lhe dá suporte e indicar os principais desafios da avaliação e da regulação, considerando as transformações pelas quais o sistema de ensino superior brasileiro passou nas últimas décadas. Expansão, diversificação, concentração da oferta privada, de AD, dentre outras. Vamos para a singularidade brasileira. Bom, nosso sistema, né, a dimensão. Nós temos 410 milhões de estudantes distribuídos em cerca de 2.600 instituições de ensino superior. Segundo ponto, a antiguidade do setor privado no país, né? Nós estamos vendo como ele está se expandindo agora, nos últimos tempos, em vários países da América Latina, mas no Brasil é um setor antigo, né? E o elevado nível de privatização desse sistema desde os anos 70. Desde os anos 70, mais da metade das matrículas de ensino superior já estava no setor privado, né? E hoje ele responde por 79% das matrículas e por 88% do total dos estabelecimentos de ensino superior. Quer dizer, é uma proporção muito grande. Nós tivemos um rápido crescimento a partir de 2017, acirrado pela pandemia da Covid-19, né? E da modalidade AD, de educação à distância, que hoje atende 63% dos quase 4 milhões de estudantes que ingressaram no ano de 2023. Nós temos um setor público que, diferentemente de alguns países aí da região, é formado exclusivamente por instituições universitárias. São instituições federais, estaduais, que são gratuitas para os estudantes. E, em geral, esse setor é mais seletivo, com vínculo com pesquisa e extensão. Bom, não obstante o tamanho do sistema de ensino superior brasileiro, temos uma das menores taxas menores taxa líquida de matrículas em educação superior da América Latina. 25,5% dos jovens de 18 a 25 anos estão matriculados nesse nível superior de formação. Todos esses dados são de 2023, né? Bom, eu vou fazer, antes de avançar, eu vou lembrar algumas coisas gerais, né, de quando a gente está falando de sistema de ensino superior, né? E aí eu vou trazer a definição do Clark, como, né, o sistema é um agregado de instituições de ensino sob uma moldura legal comum, né? E o Clark inclui nesta definição, aspas, todos aqueles que desenvolvem atividades de ensino pós-secundárias, fiscalizadores, portanto, o Estado, toda a burocracia, os organizadores, né, os mantenedores e tal, os trabalhadores, nós, professores, funcionários administrativos e tal, e os consumidores, que são os estudantes. O Brunner, que esteve ontem aqui conosco, falando de Clark, né, ele diz que essa definição de Clark põe em evidência que a educação superior ela é atravessada por um conjunto amplo de demandas e expectativas, muito diversas, internas e externas ao próprio sistema, muitas das quais ela é incapaz de responder. Na maior parte do mundo, reza a literatura, né, os sistemas são do tipo dual, ou seja, formados por um setor público e um privado. A predominância de um ou outro setor vai variar de país para país. E a origem do financiamento será pública ou privada, que até muito recentemente era definitiva na classificação desses setores,
ela, com as mudanças em cursos, ela perde importância, né? Isso porque os sistemas de ensino superior no mundo todo, eles vão se tornando cada vez mais complexos em relação à questão do financiamento. E como notou ontem o professor Brunner também, ao falar aqui do Chile, o que ele chama de capitalismo acadêmico de Estado, né? E nós estamos também enfatizando, ao longo desse seminário, né, a necessidade justamente de repensar tipologias sobre formas de classificação das instituições e dos sistemas para além dessas categorias público e privado, uma vez que elas parecem que não dão mais conta, né, da variedade de arranjos institucionais que existem hoje. Bom, nós vamos agora, independentemente dessa composição público-privada, nós não vamos resolver hoje isso, né? É importante, quando a gente fala de avaliação e regulação do ensino superior, que são os estados nacionais que conferem coesão formal a esses sistemas, né? Não importa qual seja a composição deles, né? E essa coesão formal é dada porque eles instituem um conjunto de leis e normas específicas que vão regulamentar o funcionamento desses sistemas e cada estado, então, fiscalizar esse seu funcionamento. Na verdade, eu estou traduzindo aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são apenas, né, os especialistas da educação superior, como é o que significa essa regulação do Estado. Nós temos dois autores, o Martin e o Taubert, né, que chamam isso de coordenação do sistema, né? E nessa tal coordenação, os estados nacionais, eles exerceriam idealmente três papéis: financiador direto e indireto das instituições, modelador do sistema, ao definirem, né, os modelos orientadores da educação superior e os tipos de instituições, com o objetivo de dar certa organicidade aí ao sistema. O terceiro papel de fiscalizador do funcionamento dessas instituições e no provimento, né, desse bem público, que é a educação superior, e detalhando as suas normas e fluxos regulatórios. E eu acho que a Carmela, que me antecedeu, aí apresentou bastante, né, bem esses fluxos aí. É claro que os modos pelos quais cada Estado nacional vem desempenhando esses três papéis, eles vão impactar, né, na criação de diversos tipos de coordenação e de arranjos de sistema. E eu acho que é isso que cabe nós um pouco, né, pensar coletivamente ali, né, que tipos de impactos a gente tem nesse exercício, né? E eu vou voltar agora para o Brasil, né, e para o nosso tema aqui, e vou retroceder aos anos 1980. Eu acho que essa é uma estratégia também importante, né? Nos anos 90, a crise fiscal dos estados nacionais, a maior parte dos países, né, acrescentou um outro papel àqueles três anteriores, né, que até então seriam desempenhados pelos estados nacionais em relação ao ensino superior. Esse novo papel foi o de avaliador, o que alguns autores vão chamar como Estado interventor. Então, às vezes, ao tratar da regulação hoje, nós ficamos tão mergulhados, né, nas questões mais prementes de lidar com IAD, de lidar com instituições com fins lucrativos, com venda de diploma, com má qualidade, e que nós esquecemos, a gente tende a normalizar, né, esse movimento global, né? E que no caso brasileiro dos anos 80 tinha uma grande sintonia com esses processos aí mais gerais, né? Então, o que nós temos, a primeira iniciativa, né, se a gente pegar nos 80 e 90, a primeira iniciativa foi em 83, quando se criou o PAIU,
Programa de Avaliação Institucional da Reforma Universitária. Acho que poucos aqui dessa sala lembram disso, né, Lígia? E que buscava se avaliar, só nós, a reforma universitária de 1968, né? O professor, o Ricardo Martins, né, especialista em legislação, ele reconhece naquele período o nascimento de uma inquietação nacional sobre a necessidade de avaliação permanente nas instituições e o que estava acompanhando uma tendência internacional nessa direção. A segunda iniciativa foi em 1985, quando foi criado um tal de grupo de notáveis, o GEPS, até o professor Simon, se não me engano, fez parte desse grupo, para pensar uma nova reforma da educação superior e a necessidade também de avaliação permanente das instituições. Passado esse período, nós temos em 1988, no final da década, a Constituição de 88, onde a qualidade da educação superior se estabelece como princípio constitucional. E isso já é uma grande novidade, que a gente tende, de novo, a normalizar. Então, a questão da qualidade da educação superior vai aparecer somente na Constituição de 88. A Carta vai manter também o princípio segundo o qual a educação superior é livre à iniciativa privada, o que já estava presente desde a Constituição da República, lá no século passado, né? Desde que se cumpram as normas gerais da educação nacional e a autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Olha que interessante, a gente esquece isso. É, portanto, na regulação da educação superior que esses princípios, ou seja, qualidade, avaliação da qualidade, né, deveriam ser contemplados. Em 94 nós temos foi criado o PAIUB, né? E o PAIUB era um programa também de avaliação institucional. Ele articulava noções como globalidade, né? A ideia era avaliar as instituições em todas as suas dimensões, comparabilidade, né? E rejeitava o PAIUB qualquer ideia de premiação, punição, ou seja, qualquer ideia de avaliação associada à regulação, né? O programa tinha um caráter voluntário, abrangia apenas as universidades públicas e mesmo assim eram muito poucas, né? Eu estou fazendo essa retrospectiva. Bom, daí vem a LDB de 96, a gente estava lá em 94. E a lei vai estabelecer a regulamentação da avaliação e da regulação, introduzindo uma mudança importante e fundamental no quadro normativo. A renovação da autorização e a renovação do reconhecimento de cursos e o credenciamento das instituições passava a depender de processos periódicos de avaliação. Olha, gente, isso é de 96. A lei também fazia referência a uma lei de 9131, né, de 95, que tinha instituído o Provão, vocês lembram? O Exame Nacional de Cursos, né? E o Provão, ele vigorou de 96 a 2003, ele teve muita resistência ao Provão, né? Mas, por quê? Porque esse exame não incorporou nenhum dos princípios avaliativos do país. Então, a gente está mostrando aí como, né, como os sistemas de ensino superior, eles são atravessados por muitos interesses, né? E toda essa regressão que estou fazendo é para chamar a atenção para o fato que já nos anos 90, a avaliação de cursos de instituições públicas e privadas apareceu como uma questão incontornável para a regulação da educação superior do país. Uma não podia acontecer sem a outra, né? Depois nós temos dois governos, né, do Fernando Henrique Cardoso, que teve apenas um ministro da Educação, Paulo Renato. Depois seguiu o primeiro governo Lula, né? E entre 2000 e 2006, o MEC vai instituir uma comissão especial de avaliação para pensar mudanças nas políticas de avaliação. Dessa comissão é que surgiu o SINAS, o Sistema Nacional de Avaliação Superior.
Os sinais retomou, né, muitos, mas não todos os princípios do PAIUB, lá atrás, que era aquela autoavaliação do setor público, né? É um sistema abrangente que abarca compulsoriamente centenas, né, hoje milhares de instituições de diferentes naturezas, públicas e privadas, isoladas, universidades, centros universitários e tal, e milhares de cursos, né? Hoje os sinais já têm 20 anos, né? É um sistema robusto, complexo e com muitos problemas também, né? Então agora eu não vou entrar nos detalhes dos sinais e nem vou trazer, né, as críticas mais comuns, né, algumas bastante técnicas, né, de medição ali, que hoje recaem sobre ele. Mas eu vou chamar a atenção para um aspecto que é consensual nos sinais, né? Isso é importante. Com os sinais, a avaliação se estabeleceu como referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior. Esta é também uma outra singularidade do sistema de ensino superior brasileiro, né, na região aqui que nos reúne. E eu só quero destacar que o processo de construção desse sistema de avaliação e regulação da educação superior no Brasil, ele vem de muitos anos, né? Ele vem lá desde os anos 80. E todos esses anos ele sofre avanços, retrocessos, né? Ele parte de princípios constitucionais para se estabelecer, ganha detalhamentos na LDB de 96, e rapidamente ele vai ganhar um emaranhado de normativas, né? Como a própria lei dos sinais, decretos, portarias, que vão tornando a avaliação cada vez mais atrelada ao processo decisório, ao processo regulatório. Só para dizer, hoje nós temos 2 decretos, né? O decreto 9057 de maio de 2007 e o decreto 9235 de dezembro também de 2007, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portarias, né, ministeriais de 2007, todas de 2017, que hoje regem 2017, que hoje regem a regulação da educação superior, tá? É claro que todas elas, todos os 2 decretos e todas as portarias se remetem à lei maior, à Constituição, à LDB e à lei dos sinais, tá? Como é que tem, né? Como é que dá a regulação no país? Nós temos os atos, os fluxos e o marco legal, né? Nós temos 2 tipos de atos, né, autorizativos. Nós temos atos autorizativos de funcionamento de instituições de ensino superior, que é o credenciamento delas, instituições, e depois o recredenciamento delas, né? E nós temos os atos autorizativos de oferta de cursos superiores, autorização de cursos, reconhecimento de cursos, renovação de reconhecimento de cursos. Então, o tempo inteiro as instituições estão lá tendo que bater na porta do MEC, né? Claro que as universidades, os centros universitários, eles têm autonomia constitucional para se liberarem pelo menos de 2 tipos de atos autorizativos. O primeiro para criar curso, né? Mas elas depois têm que reconhecer, e o caso de credenciamento também de novas instituições. O que nós vamos fazer? Nesse processo... Professora Helena, peço desculpa só pela questão, a professora aqui já até estava me lembrando agora, a gente precisaria tentar verificar também as 2 próximas falas, porque a próxima mesa precisa começar no horário, né? Então se a gente pudesse organizar. Perdão por ter interrompido. Imagina. Eu vou já passar para os desafios da regulação hoje, né? Bom, eu não preciso dizer que todo esse processo envolve vários órgãos do MEC, vários ministérios e tal, conforme a área. Bom, quais são os principais desafios? Os limites de um modelo de avaliação que foi originalmente concebido
em seus fundamentos, instrumentos e operacionalização, para ser aplicado em um sistema menor, né, e com menor diversidade institucional, em termos de custo, instituições, modalidades. Nós temos uma grande morosidade dos processos. É um fluxo complexo, burocrático e é incapaz de atender um sistema em suas dimensões atuais. E é uma questão de escala. A regulação hoje cuida, e eu insisto em dizer isso, e quando eu estava lá no Ministério esses dias, nós cuidamos das formiguinhas, ou seja, as instituições que não têm autonomia para abrir e fechar curso. E a gente deixa passar, né, as manadas de elefantes aí, as universidades e os centros universitários que dispõem dessa autonomia. Outro desafio que nós temos aí, o modelo atual de avaliação é homogeneizador, ele oferece pouco estímulo para desenvolver com qualidade as tipologias institucionais e a diversidade das vocações das instituições. Outro desafio, a regulação contamina a avaliação e não induz a nenhuma melhoria progressiva das instituições no sistema. Bom, os desafios, como viram, eles são de tamanhos, né, amplitude e naturezas diversas. Eles sempre vão traduzir um embate, né, de perspectiva entre Estado e mercado, né, sobretudo num sistema absolutamente, altamente privatizado. É importante manter a independência dos órgãos que regularizam, que realizam a avaliação e a regulação, né? Não caberia uma mesma agência fazer essas duas atividades. Bom, então é um pouco isso que eu queria dizer no tocante ao Brasil, né, e os problemas que ora enfrentamos. Muito obrigada e desculpa aí, Rafael, de ter estendido o tempo. Imagina, professora, não tem que pedir desculpa nenhuma. A gente sabe que em alguns casos a gente acaba extrapolando um pouquinho o tempo e isso é normal, tá bom? Vamos seguir então com a programação. Eu gostaria agora de chamar, né, para apresentar, fazer a sua fala, o professor Martins Unzué, né, Unzué, desculpa, da Universidade de Buenos Aires. Professor Martim, mais uma vez agradeço a sua participação. E aí, como nós temos agora um teto para acabar até às 10h30, gostaria de verificar se a gente conseguiria fazer a fala aí em termos de 15 minutos, mais ou menos, para poder cumprirmos com os prazos, tá bom? Muitíssimo obrigado, professor Martim. Passo a palavra ao senhor. Tá bom. Obrigado, Rafael. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, especialmente ao André. É um prazer participar dessa mesa com colegas com quem estou aprendendo muitas coisas. Espero que no futuro possamos trabalhar mais nos grandes problemas de nossos sistemas de ensino superior de forma comparativa. É muito importante fazer pesquisas comparativas, especialmente entre países latino-americanos, porque nossos sistemas têm muitos pontos em comum, mas também suas diferenças. Vou ter a indelicadeza de falar em espanhol daqui mais, me desculpo. Bueno, yo voy a hacer una presentación breve sobre nuestro sistema universitario argentino, que es un sistema que se ha diversificado fuertemente en las últimas décadas y particularmente desde los años 90 en adelante. Como algunos rasgos característicos, es un sistema formado predominantemente por universidades. Tal vez eso es una diferencia con algunas tradiciones de otros países de la región, donde las instituciones de educación superior son mayoritarias y condensan buena parte de la matrícula. En el sistema universitario argentino en el sistema de educación superior argentino son las universidades claramente las que resultan la parte más relevante. Y de paso voy a compartir voy a compartir una presentación, si estoy autorizado a hacerlo. Acá estamos. ¿Se ve?
Sim, Martim, sim, está Sí, aparecendo sim. bien. Em, Si esto es un gráfico bastante sencillo del sistema de educación superior en Argentina, lo que podemos ver es que las universidades son la mayor parte y que particularmente las universidades nacionales son la mayor parte del sistema universitario. Esto es una particularidad en relación a, bueno, muchos de los países vecinos o de los países que están acá en la mesa. Si nosotros tomamos la composición actual del sistema, podemos ver que tenemos 116 universidades, eh, unas 66 son públicas, la mayoría de ellas nacionales, y después tenemos universidades privadas. Este dato que está actualizado, también hemos tenido, como en algunos países de la región, un proceso de creación de universidades bastante importante en los últimos 20 años. Este dato oculta algunas cuestiones. En primer lugar, las universidades provinciales en Argentina son muy pocas. Esto tiene que ver un poco con la estructura tributaria y la escasez de recursos que tienen las unidades provinciales para financiar universidades o educación superior. Eh, Ahí tal vez hay una diferencia con Brasil, donde hay algunos estados ricos tienen posibilidades de tener sus propias universidades y esas universidades son muy significativas. Y después, por otro lado, lo que vemos es que si bien podríamos decir que no hay una gran diferencia entre la cantidad de instituciones universitarias públicas y la cantidad de instituciones universitarias privadas, en la matrícula la diferencia es muy significativa, porque las universidades públicas son mucho más grandes que las universidades privadas y más o menos 3/4 de la matrícula universitaria argentina se concentra en las universidades públicas, que es un número casi inverso al que tienen ustedes en Brasil, donde más o menos 3/4 de la matrícula se concentra en el sector privado. Dicho esto, quiero señalar que esas universidades, incluso las universidades públicas nacionales, son muy diversas y ha habido un proceso creciente de diversificación de las universidades. Esto solo lo muestro. Acá tenemos la cobertura territorial de las universidades estatales a la izquierda, privadas a la derecha. Lo que vemos claramente es que las universidades públicas tienen una cobertura territorial más fuerte, están en todas las provincias, incluso en las que tienen menos densidad de población, mientras que las universidades privadas se concentran fundamentalmente en los grandes centros urbanos y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es esto que vemos acá, donde hay 32 universidades. Yo acá, en este gráfico, presento los 4 olas de creación de universidades en Argentina y la distribución de la cantidad de universidades que aparecen en esas olas. Las primeras son las universidades tradicionales, y acá por universidades tradicionales me refiero incluso a universidades de origen colonial, fundadas a comienzos del siglo XVII. Eso tal vez es diferente. Bueno, como ustedes saben, en Hispanoamérica la política colonial de España fue crear universidades en América muy tempranamente. De hecho, cuando se crea la primera universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard, ya hay más de una docena de universidades en Hispanoamérica. Eso no pasa tanto en Brasil porque la política colonial portuguesa es distinta. Eh, Esto significa que esas universidades del periodo tradicional son universidades, bueno, que se crean desde 1613 en adelante. No son tampoco demasiadas en el territorio actual de Argentina. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, es de 1613. Después está ya la Universidad de Buenos Aires, que se crea en 1821, ya en el periodo independentista. Y bueno, después hay una serie de universidades que se van creando en torno al paso del siglo XIX al siglo XX. Una segunda oleada, que es esta del periodo que se suelen llamar las universidades del Plan Tacchini, son universidades que se crean desde finales de los años 60 y comienzos de los años 70, y que tienen como objetivo tener un modelo de funcionamiento distinto al de las universidades tradicionales.
bueno, por una cuestión de escasez de tiempo no me voy a poder detener en eso, pero quiero decir que hay una tercera oleada de creación de universidades, que es este 18% en gris, que son las universidades de los años 90, que son las universidades que vienen de la mano de todo el proceso de transformación del sistema y de neoliberalización del sistema que se da en 1990 y que originan la actual ley de educación superior en Argentina, que es la ley de 1995. Y después tenemos nuevas universidades, que son muchas, que es un proceso importante, que son las que se fundan en los últimos 20 años. Y que tienen una distribución territorial, unos objetivos tal vez bastante singulares. No quiero decir que todas sean idénticas, pero sí que hay bastantes particularidades. Bueno, esto quiere decir que hoy en día la mayor parte de las universidades que existen en Argentina son universidades que se han creado desde el retorno a la democracia en adelante, o sea, desde el año 1984 en adelante. A pesar de que es un sistema muy viejo, que es un sistema que tiene universidades de origen colonial, etcétera, bueno, la mayor parte de las universidades que tenemos hoy son universidades creadas en los últimos 40 años. Esto quiere decir también que el sistema se ha diversificado fuertemente. Es un sistema cada vez más compuesto por universidades que tienen modos de funcionamiento distintos, tamaños distintos, ofertas curriculares distintas, modos de organización interno que varían fuertemente. Y acá, bueno, quiero señalar algo que es significativo. Las universidades en Argentina en general no han tenido muchas regulaciones. Si miramos un poco, yo recién escuchaba a la colega peruana la cantidad de legislación que sé que hay en Perú sobre el sistema de educación superior o el sistema universitario. Si nosotros miramos la historia del sistema en Argentina, es un sistema que en general ha tenido muy pocas regulaciones. Ha tenido algunas intervenciones de facto, especialmente en los golpes de Estado, pero hay pocas leyes universitarias. La primera ley universitaria es la famosa Ley Avellaneda de 1885, que se crea cuando hay algunas universidades que ya hacía 2 siglos o más que estaban funcionando y habían funcionado siempre sin ningún marco legal. E incluso la Universidad de Buenos Aires ya tenía 6 décadas de funcionamiento cuando se crea la primera ley universitaria. Esto quiere decir que las universidades están antes que las regulaciones estatales y por lo tanto cuando llegan las regulaciones estatales tienen que empezar a adaptarse a lo que ya existe y a las dinámicas que ya tienen y que en general son dinámicas resistentes a la implementación de las regulaciones. A partir de 1885, esa ley universitaria que, bueno, no la voy a presentar por una cuestión de tiempo, pero es una ley que no dice prácticamente nada, son 2 artículos la ley, o sea, es una ley muy abierta que permite a las universidades que sigan funcionando como ya estaban funcionando. Esa ley dura hasta el peronismo. Y recién el peronismo va a empezar a implementar una serie de transformaciones significativas y alguna legislación específica. Legislación que termina suspendida por el golpe del 55, y ahí se abre algún periodo con alguna legislación entre el 55 y el año 74. Cuando viene el golpe del 76, esas leyes son todas anuladas. Y curiosamente, cuando retorna la democracia, una de las primeras cosas que hace el gobierno que asume en diciembre del año 83, el gobierno de Alfonsín, es retrotraer toda la situación de las universidades a la preexistente previo al golpe de Estado de 1966 y anular toda la legislación universitaria que se produjo entre 1966 y 1983. Algunas lecturas lo que muestran es que la decisión que inaugura, digamos, el periodo del retorno a la democracia, que es el periodo donde se fundan la mayor parte de las universidades que existen hoy en día en Argentina, es una decisión que le da mucha autonomía a las universidades y que prescinde del funcionamiento normativo y de la regulación general del sistema. No hay una regulación sistemática. Recién cuando aparece la Ley de Educación Superior en 1995, que como dije recién es la ley actualmente vigente, esa ley intenta hacer una serie de cambios. ¿Pero qué cambios hace esa ley? Bueno, hace cambios muy menores en varios sentidos. Primera observación, la Ley de Educación Superior es la primera ley que no es una ley universitaria en toda la historia argentina, sino es una ley para todo el sistema de educación superior.
Ahí, bueno, hay distintas interpretaciones, algunas muestran que son ciertas influencias de recomendaciones internacionales, donde el Banco Mundial, la UNESCO, etcétera, tienen un papel importante en empezar a pensar el sistema de educación superior como un todo, a pesar de que en Argentina el sistema era predominantemente el sistema universitario. La Ley de Educación Superior del 95 es la primera ley de la historia argentina que intenta regular todo el sistema de educación superior. Pero, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una ley que se sanciona inmediatamente después de la incorporación de la cuestión de la autonomía al marco constitucional argentino, lo que se hace con la reforma de 1994, y es una ley que va a estar fuertemente resistida por las universidades, que la van a impugnar judicialmente, y en algunos casos con éxito, como en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, lo que empieza a pasar es que el sistema funciona con modos de regulación bastante limitados y con modos de regulación que, si no son acordados por las universidades, son resistidos, impugnados judicialmente en nombre de la autonomía y en general no aplicados, especialmente en las universidades más tradicionales y más grandes. La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, que es nuestro organismo de evaluación, también surge de la Ley de Educación Superior. Entre paréntesis, y entiendo que me quedan 2 minutos, la Ley de Educación Superior preveía, un poco en la discusión de los años 90, que se creen diversas agencias de evaluación y acreditación universitaria. Una pública, que es la CONEAU, pero también habilitaba la posibilidad de la creación de agencias privadas para la evaluación y la acreditación. Eso no, está en el marco de la ley, no existe, nunca se crean esas agencias, especialmente por la resistencia de las universidades nacionales, que consideran, bueno, que es complejo sostener que sea una agencia privada la que nos evalúa y que nos evalúe objetivamente cuando nosotros somos los clientes que estamos pagando para que funcione esa agencia. Voy a decir 2 o 3 cosas más. La regulación del sistema es una regulación que comienza siendo muy conflictiva en Argentina. Y esa conflictividad se extiende durante muchos años. Hay muchos trabajos que muestran que el proceso de aceptación de la regulación es un proceso negociado, especialmente con las universidades públicas, y hoy llegamos a una situación muy particular que es, bueno, que se ha aceptado, se ha naturalizado en nuestras universidades, se presentan sus carreras, presentan sus posgrados a las acreditaciones, lo hacen regularmente, los procesos administrativos ya están, ya descuentan esa función reguladora, pero que es una función reguladora que empezó conflictivamente y que por lo tanto tuvo que implementar toda una serie de mecanismos, muchos de ellos informales, de negociación, acuerdo, etcétera, para poder realmente funcionar. Donde más funciona la regulación es en los posgrados, claramente, en los posgrados y especialmente en los posgrados de las carreras estratégicas y en el sector privado. Y lo último que digo es alguna cuestión sobre el sector privado. El sector privado en Argentina es un sector, bueno, de aparición tardía, es un sector que recién empieza a desarrollarse a finales de los años 50, que tiene un conjunto de instituciones importantes, como dije recién, pero que en general son instituciones de baja matrícula, todos sin fines de lucro, a diferencia de algo de lo que nos presentaban recién los colegas de Perú y demás. Nuestro sistema, todas las universidades privadas son sin fines de lucro. Fue el sector privado el primero que aceptó la regulación de la CONEAU desde los años 90, entendiendo que, bueno, les daba más legitimidad tener una evaluación de un organismo público. Ahora, ese sector privado es un sector privado relativamente reducido. Si miramos la trayectoria de los últimos 20 años, hay una ligera tendencia al crecimiento del subsector privado o de gestión privada, pero esa tendencia no termina de cobrar demasiada relevancia, porque en los momentos de crisis económicas, y Argentina tiene momentos de crisis económicas periódicos y sistemáticos, la matrícula del sector privado baja y suele subir la del sector público, que ofrece una
bueno, un servicio de educación gratuito y desmercantilizado. Bueno, la verdad es que quería decir más cosas, pero entiendo, Rafael, que estamos muy justos de tiempo, ¿no? Así que bueno, gracias y en todo caso, si después hay preguntas, puedo agregar algo. Gracias. Martim, muitíssimo obrigado pela tua fala, pela tua apresentação. Para ganharmos um pouquinho de tempo, já vou, sem cerimônia, passar a palavra para o professor Sérgio Seles também fazer a sua apresentação. Professor Sérgio, a palavra está com o senhor e mais uma vez obrigado pelo aceite em participar do seminário. Não, muito obrigado a você. Você escuta bem? Sim, estamos ouvindo Sim. perfeitamente. É um prazer para mim ficar aqui com você, com a gente. Eu vou falar em espanhol também, para ser o mais preciso, mais breve. Vamos. Eu vou falar de ensino superior no Chile. Primeiro, você vê aí esse número de instituições que tem em Chile, é um tamanho muito menor do que o tamanho da Argentina ou Brasil. Tem 58 universidades, 33 institutos profesionales que dan programas de 4 años de formación y centros de formación técnica, que son instituciones que otorgan 2 años de formación técnico específico. Y después tienen instituciones de entrenamiento, Fuerzas Armadas, que también son considerados dentro del sistema, ¿no?, ensino superior. Aquí você pode ver el número de la matrícula de la matrícula en todo el ensino superior en Chile, que creció muy rápido después de los 90, 2000, y algo muy interesante que está pasando desde hace 5, 6 años, que se está normalizando, está llegando a un punto que ya no está creciendo al mismo nivel. Eso tiene consecuencias muy importantes en el sistema del país. Y si você mira la tasa de natalidad del país, la tasa de nacimientos, de crianças, es muy baja en Chile. Es una de las más bajas del mundo en este minuto y va bajando. Entonces, el escenario próximo es muy preocupante porque você va a ver que esto va a ir en mantenimiento o en declive. Entonces, muchas instituciones están presionadas por esto. Ya no tienen perspectiva de crecimiento, ahora tienen que pensar en qué programas tienen que fechar, qué programa tiene que terminar. Hay algunas instituciones públicas y privadas que están pasando por procesos muy complicados de financiamiento. Están despidiendo profesores, académicos, funcionarios, staff. Está llegando a un punto de maduración el sistema. Eso ha provocado que el Ministerio de Educación de Chile creara un consejo asesor. Chile tiene muchos, de los 90 en adelante, muchos consejos consultivos para la estrategia de desenvolvimiento del ensino superior de Chile. Y este está recientemente creado, es transversal, es un grupo de expertos. Elena mencionó ahí el profesor Brunner, fue un famoso presidente de una comisión en los 90 no ensino superior, ahora tiene este nuevo. Yo estoy ahí en la foto se puede ver. Y hay muchas expectativas también de decir, bueno, este nuevo escenario, ¿qué va a pasar? Tienen 4 ejes ahí de funcionamiento, que son las 4 áreas de preocupación. Una de ellas es la flexibilidad de los procesos formativos y las trayectorias formativas. El segundo eje tiene que ver con arquitectura de gobernanza, regulación, financiamiento. Eu fico ahí en el número 2. Tercero tiene que ver con cómo el ensino superior se relaciona con otros sistemas, sistema productivo, sistema salud, otro sistema educacional. Y el último tiene que ver el tercero tiene que ver con investigación y desarrollo. Y el cuarto con la articulación con otros sistemas. Ese es el punto que está ahora el sistema chileno. Si você mira la distribución de matrícula en instituciones aquí, lo más importante que você puede ver es que en azul, ahí, você va a ver que la matrícula en universidades públicas es muy baja.
es 15%. Si você suma Centro de Formación Técnica, que son programas más pequeños, llega a 16%. Es una de las más bajas del mundo, el sistema no Chile. Y la matrícula, y esto tiene así como Carmela mostró y Martín, Chile también tuvo un momento muy desregulado y después de 2018 tiene una ley que viene a configurar, así como dice Clark, el sistema no ensino superior no Chile. Y ahí va a falar que las universidades tienen que ser todas ellas muy complejas, tienen que hacer investigación y desenvolvimiento. Então, esse é um problema, porque agora toda universidade, por definição, tem que hacer pesquisa, tem que hacer programa de doutorado. Então, isso está crescendo e é uma competência por investigadores muito importantes para todas as universidades, públicas ou privadas. E depois de regulação no ensino superior, você pode ver aí as 4 organizações que sistema Secretaría de Educación Superior que ve el tema de desenvolvimiento, coordinación. Esta es la secretaría donde está alojado este conselho que yo falei hace un minuto. Después tiene a Superintendencia de Educación de Ensino Superior. Esta superintendencia tiene el control del tema de financiamiento, recursos. En Chile, por la ley, también fija que no tiene fines de lucro. Público-privado no puede tener sin fines de lucro universidades. Entonces, esa regulación la ve la Superintendencia de Educación Superior. Después tiene en verde aquí, você puede ver, esa es la Comisión de Acreditación que ve la seguridad de calidad que tiene un poder muy relevante en Chile, voy a mencionar en un minuto. Y después tiene otro consejo, que es el consejo que tiene como la mirada de articular en el ensino superior con el resto del sistema y tiene algo de poder. Bien, esto voy a pasar muy rápido, pero aquí la idea más importante es que el financiamiento en Chile es el mismo para todos. Público y privado tienen prácticamente el mismo tipo de financiamiento. No hay diferenciación de público y privado. Todos tienen el mismo financiamiento. Hay recursos basales. Los recursos más importantes van como voucher a través de los estudiantes. Chile tiene gratuidad para los estudiantes del 60%. Eso tiene una matrícula, no tiene esos estudiantes no pagan matrícula, pero el Estado paga las instituciones. Y las instituciones que tienen más ingresos son universidades privadas incluso, vía esa matrícula. Y de los recursos basales que entrega el país, este es un ejemplo de que Elena comentaba, un capitalismo académico de Estado, es que todos los mecanismos, la mayoría de ellos, tienen un componente de competitividad o de productividad, de que hace que el sistema chileno se maneje mucho por esos incentivos económicos, que no necesariamente tienen un impacto en el desarrollo científico nacional. Y esto tiene que ver con matrícula estudiantil, tiene que ver con número de académicos postgraduación, que ha crecido mucho, número de proyectos, y muy importante cuando você tiene los otros es publicaciones de pesquisa, ¿no? en revistas indexadas. Então, tem toda una presión, si você quer más dinero, tiene que moverse en esto. Para instituciones más maduras, es muy difícil tener crecimiento en esto. Entonces, universidades pequeñas, más eficientes, han podido rápidamente aumentar sus ingresos vía este instrumento. Ahora, todo lo anterior, gratuidad, este financiamiento, está relacionado con el sistema de aseguranza del ensino superior en Chile, que es muy particular, tem 5 áreas que mira este sistema. Es obligatorio para universidades. Esto es acreditación de instituciones, no de programas o cursos, de instituciones. Mira 5 cosas: el proceso formativo, la gestión de las instituciones, la seguridad interna de la calidad,
integración con la sociedad o vinculación con el medio y pesquisa. Y de acuerdo con eso, você tem 3 años de acreditación. 3 años significa que en 3 años tiene que ir nuevamente a este proceso, que es muy complicado, mucho trabajo. Si você tem 4 y 5, tiene que volver en 4 y 5, 6 o 7 es considerado de excelencia. Y depende de dónde está su institución en esto, tiene más beneficios económicos a través de múltiples vías. Entonces, de facto, el sistema de seguridad de calidad de Chile tiene relación con el financiamiento y los incentivos para las instituciones. Lo cual você pode imaginar algunos problemas de eso, y mucha presión en este proceso. Un proceso muy particular, no tengo tiempo, es la última lámina aquí, es la discusión que yo quiero, el resumo de mi presentación. Entonces, hemos crecido mucha regulación en el último tiempo, tem más institucionalidades y más influencia del Estado en la regulación y financiamiento de instituciones, para públicas y privadas. Eso es muy interesante. Tem más Estado ahora, pero estamos beneficiando más universidades privadas. A pesar de eso, no tienen una visión estratégica del país, tienen incentivos, bueno, no es claro la contribución o el valor que el sistema está generando para el país, económica, social y culturalmente. Y lo último, los incentivos económicos son los que están movilizando las instituciones, su operación, y funciona en la práctica como el sistema de evaluación de instituciones del ensino superior de Chile. Eu vou parar aí, justo 10:30, para você poder seguir. Muito obrigado, Sérgio. Queria verificar com a Lígia, a gente está com o tempo bastante apertado, Lígia, mas se a gente teria aí, não sei, 5 minutos, 10 minutos para algumas perguntas. 5, Sérgio, Rafael. Cinco. pode sim. Sérgio, se você, por gentileza, parar de poder compartilhar a tela, por gentileza. 5 para dar tempo de terminar com 10. Tá, tá bom. Já contando com 10. Bom, gente, vou abrir as perguntas, né? Primeiro verificar com vocês, né, com os participantes, se alguém tem alguma questão a ser feita, né, para a professora Helena, para a professora Carmela, para o professor Martim ou para o professor Sérgio. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria entender um pouquinho como funciona nos demais países. Como a professora Helena falou, no Brasil nós temos a segregação das funções de avaliação e regulação, e eu concordo com ela que não dá para colocar dentro de uma mesma agência, pensando na dinâmica disso. Mas como isso funciona nos demais países, né? Então, se quem avalia regula ou se a gente tem essa segregação da atuação do Estado sobre essa dinâmica da educação superior. Obrigado. Verificar se tem mais alguma questão e aí passamos para os colegas responderem. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Queria perguntar a Helena como é que essa regulação impacta na produção das desigualdades internas ao sistema de ensino superior, né? Então, e como a avaliação também, já que você tocou um pouco, né, nessa dimensão da avaliação, também incide nas desigualdades internas, uma vez que essa tipologia que a gente vem operando não dá conta nem de pensar a qualidade, nem esses sistemas todos que a gente já tem criado. E para Martim, da Argentina, eu queria ouvir um pouquinho mais, se eu entendi bem, né, porque eu também estou no portunhol bastante deficitário. Você mencionou que o sistema privado é mais fortemente sem fins lucrativos. Então, eu queria saber um pouco, diante desse contexto contemporâneo da Argentina, como está o horizonte das instituições de ensino superior com fins lucrativos na Argentina. Era isso, obrigada. Sim, eu tenho uma pergunta bem rápida, né? Eu fiquei curioso se, olhando o caso
principalmente do Peru, mas eu acho também um pouco a história no Chile, que tem esses conflitos bem abertos na acreditação das instituições, né? Na regulamentação das instituições. Eu tenho uma pergunta para a Helena, se isso seria uma coisa interessante, se seria positivo para o Brasil ter um conflito mais aberto dessa forma, que talvez já tem, mas do que eu entendi, não saiu muito na discussão, se isso seria uma coisa positiva ou só destrutiva. Então, só umas reações relativas a essa experiência e a pertenência ao Brasil seria uma coisa interessante. Mais questões, André, aí ou não? Não, Rafa, pode tocar. Bom, vou passar para os colegas também, mas Helena, como tivemos algumas questões voltadas à regulação, também teria uma questão para, acho que é mais para reflexão, né? O Sinais ele é implementado, né, em 2024 como sistema de avaliação, né? Essa é a gênese central dos Sinais, o seu objetivo central. Mas hoje a gente, como sempre tivemos no Brasil, né, mais recente, né, a questão da regulação e da supervisão. Eu queria que você, se você puder falar um pouquinho sobre as suas impressões em relação ao papel da regulação ter ganhado mais destaque no âmbito dos sinais do que a própria avaliação, tá? Se você poderia falar um pouquinho sobre isso também, tá? Rafael, Desvirtuando. Pois não, Sérgio, por favor, pode falar. eu tenho que atender outra reunião agora. Eu tenho que sair daqui. Eu só quero dizer que Chile não tem um sistema de avaliação formal do sistema de educação superior. Não tem. Tem muitos incentivos pequenos que a instituição trata de seguir. E a minha posição é que o sistema da segurança, da qualidade, funciona como algo parecido que é a avaliação de instituições. Mas não tem um sistema formal de avaliação com objetivos claros e requerimentos para instituições. Isso Chile não tem isso. Perfeito. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom, podemos começar então, Carmela, Martim, falando principalmente sobre a questão do Renato, né, que foi mais amplo para os países latino-americanos, e depois podemos encerrar com a Helena, né, sobre as questões que foram feitas mais sobre a questão da regulação e avaliação no Brasil. Pode ser? Carmela, por favor. Bueno, primero va a ser muy interesante escuchar a mis colegas ir viendo cómo, en qué estamos en la región, y creo que lo primero que hay que decir es que alguien mencionó la necesidad de entender mejor en una mirada comparada nuestros dilemas y nuestros fenómenos, ¿no? Creo que ahí tenemos algunos puntos en común, nos enfrentamos a un sistema universitario que por un lado se expande, pero que también afronta sus propios dilemas respecto a nuestras propias dinámicas, digamos, demográficas, ¿no? Entonces tenemos sistemas, por ejemplo, en el caso peruano, no he hablado de eso, pero tenemos un sistema que está bastante estancado en términos de su acceso. Entonces, desde hace más o menos 10 años, tenemos 1.000.000, digamos, 1.100.000 estudiantes de pregrado. Pero ese número se está manteniendo en los últimos años. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema cuando además tenemos, por otro lado, una compulsión en la creación de universidad pública? Como, ¿cómo va esto sostenible? ¿Realmente va a haber una demanda, o más bien se va a abrir una demanda en términos de matrícula, pero con perfiles de estudiantes que no necesariamente, digamos, están preparados para la vida universitaria? Y esto va además en detrimento a otras formas de sistemas de educación superior que son importantes. Y yo creo que ahí necesitamos volver de muchas maneras al debate sobre el Estado y qué esperamos que el Estado, cuál es el rol que esperamos del Estado en términos de la educación superior. ¿Qué queremos? ¿Un Estado promotor? ¿Queremos un Estado que fomente? ¿Queremos un Estado que vincule la universidad con el sistema laboral? ¿Queremos un Estado que genere incentivos para la creación de conocimientos? Todas ellas son tareas, digamos, importantes, interesantes, pero que tienen que ser definidas en un proceso, vamos a decirlo así, democrático de política pública. Creo que esa es una cuestión que yo anotaría como para seguir conversando. Pero lo otro que creo que hay una preocupación, por lo menos en algunas regiones, tiene que ver con este equilibrio entre la necesidad de tener una gobernanza, digamos, el poder garantizar ciertas cuestiones básicas vinculadas al derecho a la educación superior, por un lado,
pero por otro lado, cómo asegurar procesos de gobernanza democrática al interior de las universidades y respecto a las universidades, cómo funcionan con el resto del sistema, ¿no? Entonces, ese es un campo donde lo que normalmente tenemos son discursos muy polares, ¿no? Tenemos ese discurso, digamos, más tradicional de la universidad pública latinoamericana, de la autonomía universitaria, como si además la autonomía universitaria fuera, digamos, una coraza absoluta que no dialoga con ninguna otra cuestión, cuando sabemos muy bien que, digamos, todos los derechos se ponderan unos a otros. Y en muchos casos, y eso creo que el caso peruano es muy interesante, porque muestra cómo bajo el paraguas de la autonomía universitaria se han movido otro tipo de cuestiones vinculadas más a, digamos, demandas más corporativas de determinados grupos vinculados a la universidad pública con determinados objetivos, muy marcados también por temas de conflictos de interés y clientelismo, digamos, político universitario, por un lado, pero también tenemos en la región, ¿no? Digamos, sistemas donde más bien el sistema político de manera mucho más autoritaria está queriendo tomar el sistema de gobernanza universitaria al interior para capitalizarlo hacia su otro lado, ¿no? Creo que Venezuela, Brasil, Argentina son buenos casos para ver muchos de esos intentos de copamiento de parte del Estado de la universidad. Entonces tenemos como que las dos tendencias, ¿no? Entonces creo que ese es otro debate que nos debemos, un poco como, además somos una región donde permanentemente hemos vinculado los temas universitarios y de sistema también a los temas vinculados a ciudadanía, democracia. Creo que es una buena oportunidad además en un escenario global de profundas amenazas, ¿no? A los sistemas, digamos, institucionalizados, digamos, que es un poco lo que tenemos, ¿no? Y donde la universidad creo que puede jugar un rol muy importante, no solo en la formación de masa crítica, que es el tercer punto nomás, en poder retomar un poco también la discusión en el equilibrio entre cómo los sistemas de gobernanza universitarias también cambian cuando el sistema privado crece, ¿no? Y el sistema privado tiene sus propias lógicas, digamos, más empresariales, más corporativas. Las universidades, que son los que a todos nosotros nos obligan a escribir, porque el que no escribe muere, y además en una suerte de ligas, digamos, también muy corporativas y muy mercantilizadas. Y qué pena que se haya ido Sergio, porque tenía yo una pregunta sobre el tema chileno, pero que tiene consecuencias también en términos de han sido incorporados al sistema, pero desde un sistema privado, bajo costo, con, digamos, con algunas dudas sobre condiciones de calidad, y que finalmente genera, etcétera, dentro del propio grupo de universitarios. Entonces creo que ahí tenemos como varios temas para seguir jalando la pita más adelante. Obrigado, Carmela. Vou passar a palavra para o Martim também fazer as suas breves considerações sobre a questão. Martim, por favor. Bueno, gracias, Rafael. Primero aclaro, en el caso argentino no hay universidades con fines de lucro. La ley no autoriza el funcionamiento de universidades con fines de lucro. Las universidades privadas que figuran en general en torno a fundaciones también deben, y son auditadas al respecto, deben ser entidades sin fines de lucro. La evaluación y la acreditación en Argentina están confundidas en el mismo organismo que es la CONEAU, que hace ambas cosas con distintos circuitos, pero quería volver a algo que dije, que es el modo en que se configura el sistema universitario argentino, la tradición del sistema universitario argentino y el modo en que se configura desde los años 80 en adelante, parte de un modo de funcionamiento con una noción de autonomía fuerte. Esa noción de autonomía fuerte es reconocida constitucionalmente y las universidades públicas principalmente son universidades que juegan esa dimensión de la autonomía frente a la agencia evaluadora. Ahí quiero marcar una diferencia en relación a lo que pasa en algunos de los países de la región. No hay un incentivo económico claro asociado a los resultados de la evaluación y de la acreditación. Es decir, la agencia de evaluación y acreditación no tiene incidencia presupuestaria o de otros modos
Y esto hace que el modo en que opera la regulación sea distinta. Concretamente, las universidades se presentan sus carreras, presentan sus evaluaciones institucionales, etc. El resultado de eso, en el mejor de los casos, es, bueno, esta carrera no puede funcionar, no puede seguir funcionando, o esta carrera tiene una categoría B y entonces los estudiantes van a tender a elegir una que tenga una categoría A, que es mejor, pero no tiene ningún impacto presupuestario. No es que la institución que tiene una categoría B recibe menos recursos que la institución que tiene una categoría A. Y esto también se replica al interior, y es también una particularidad diferente, por ejemplo, a lo que pasa con los colegas de Brasil, donde si ustedes están en un programa determinado, la productividad de ustedes como docentes de ese programa impacta en la evaluación del programa e impacta financieramente en el programa. Eso en Argentina no existe, por ahora. Está todo por verse porque estamos en un momento seguramente con muchas intenciones de producir cambios importantes, pero también con muchas resistencias. Y lo último que digo sobre este punto, el actual gobierno en Argentina, que asume en diciembre del año pasado, produce un ajuste fiscal muy significativo. Ese ajuste fiscal impacta sobre todo el sistema, también sobre el sistema universitario. Pero hemos tenido reacciones muy fuertes del sistema universitario con, bueno, muchas expresiones a lo largo de todo el año, huelgas, manifestaciones, y en alguna medida el gobierno ha retrocedido en algunas de sus pretensiones iniciales. Tanto, bueno, el presidente ha descartado el arancelamiento de las universidades públicas, y también ha repuesto el presupuesto para los gastos de funcionamiento, adecuándolos a, bueno, sus números tradicionales, digamos. Eh, la resistencia del sistema universitario tiene que ver con la autonomía. Después lo podemos discutir en los términos que está diciendo Carmela, me parece bien. Lamento que no tengamos tiempo porque me parece que es una discusión muy importante, que tiene muchas implicancias, donde hay mucho para decir, hay mucho para cuestionar, pero también hay mucho para preservar. Yo hace unos días estuve en un evento parecido a este, organizado por unos colegas franceses de la Universidad de Bordeaux, y la cuestión de la libertad académica está siendo muy discutida en las universidades en todo el mundo. Y la autonomía es un elemento importante frente a, bueno, ciertas pretensiones de ingresar a las universidades con criterios censores, de control, de prohibición, que especialmente la tienen algunas tendencias autoritarias que van surgiendo un poco por todos lados en el mundo. Entonces creo que discutir la cuestión de la autonomía hoy tiene mucha actualidad y mucha relevancia, incluso reconociendo que es un problema complejo que debe ser, bueno, analizado en su diversidad y dando cuenta de todas las implicancias que tiene, que no son solo económico-financieras, sino que también tiene que ver con la libertad de cátedra, la libertad de expresión, que no son elementos menores. Bueno, gracias. Muito obrigado, Martim. E vou passar então a palavra agora para a Helena, né, para ela finalizar agora com as questões. Obrigada, Rafael. Bom, as perguntas que me fizeram aqui, acho que valem algumas teses, né? Bom, vou começar pela da Felícia, né? Como a avaliação incide na desigualdade. Eu acho que, assim, não sei, a desigualdade a que se referia, né? Mas ela incide de todos os modos, em todas as desigualdades. Primeiro porque esse modelo de avaliação que nós temos, ele recai sobretudo no ENAD, né? Na avaliação de curso. E a avaliação de curso por área é que vai dar o elemento mais fundamental ali da cesta de indicadores das instituições, né? Essa fórmula, vamos dizer assim, de avaliar,
ela é muito complicada no momento em que você tem uma grande expansão do sistema, você tem a entrada de estudantes com trajetórias muito diferentes, e isso era uma reclamação constante, entendeu? Nós não podemos apresentar o mesmo resultado se a entrada foi diferente, né? Esses estudantes, é muito mais complicado, né? Você pega um curso seletivo, altamente seletivo de universidade pública de engenharia, o desempenho desses estudantes é muito superior ao desempenho de uma escola lá do interior, com poucos recursos, os meninos vindo de uma escola pública do ensino médio já complicado, com uma trajetória escolar bastante, né, incerta e tal. O que acontece? Isso era uma reclamação constante. Na verdade, aquela distribuição de notas do ENAD, ela traduz a desigualdade de ingressos e de trajetórias aí dos nossos estudantes. Então, isso eu acho que é uma coisa que há um certo consenso. Não existe ninguém assim ingênuo que não imagina que isso seja desse jeito, né? Agora, o que fazer, né? Como é que você vai... Vamos minorar, diminuir o peso, por exemplo, do resultado do ENAD? É uma posição. Vamos compensar pela trajetória de egressos. Onde é que esses meninos estão trabalhando, essas meninas depois de formado? Quer dizer, então o impacto não seria um impacto só acadêmico, formativo, da nota, né, obtida ali no ENAD, né, mas seria por aí. Mas então tem esse lado que eu acho que é um pouco consensual, acho que o INEP é bastante sensível, os técnicos, todo mundo se discute muito isso, né, e obviamente uma pressão também dos regulados, a gente fala em torno dessa questão, né. E é interessante que isso passa com a lei das cotas, com a ampliação das públicas, essa também passa a ser uma questão das públicas, é interessante, né? Porque elas também estão passando por esse processo de transformação. Agora, tem uma outra coisa que incide em desigualdade, não, provoca hierarquias, né, das instituições. E a gente sabe, né, que o nosso sistema, dada a grande concentração, hoje 8 grupos, acho que isso é importante para falar para os nossos colegas, né, de outros países. Eu estou olhando para a Felícia, que está aqui, mas não estou olhando para lá. Mas eu acho que é importante dizer assim, nós temos universidades, centros universitários e faculdades. Mas no setor privado, nós temos mantenedores de grandes grupos educacionais, né? São grandes sociedades anônimas aí, conglomerados que reúnem faculdades, universidades e faculdades isoladas, né? E com condições de apresentação de dados muito diferentes. Então, eu vou contar um pouco a minha experiência, né, de ter reuniões, por exemplo, com regulado, uma faculdade isolada lá do sul do Pará, né, de uma região completamente isolada e tal, e o processo estava nas séries há, 2, 3 anos, sem solução, a mantenedora vem, pega o avião, marca uma reunião e tal, e daí era um problema de preenchimento do formulário, enquanto você tem escritórios que trabalham para os grupos, grandes grupos, e então o material chega exatamente como é pedido, né, que tem, então existe isso, né, até no próprio sistema, com quem que nós estamos falando, e é um sistema muito heterogêneo, e a tendência é de concentrar ainda mais, porque é muito difícil entrarem os novos, né, os novos provedores, usando o termo do Brunner, né, do professor Brunner, os novos provedores de ensino superior. Muito difícil ter um novo empresário que vai abrir uma escola, e como havia nos anos 70, nos anos 80. Hoje a competição está muito grande. Para entrar no mercado, né, para se credenciar, a gente fala esse credenciamento, para fazer parte do sistema, é a primeira coisa, né, que você credencia em uma instituição.
Então tem isso. E daí, por outro lado, todas as universidades do setor público, que eles já são, né, as universidades públicas são criadas como universidades, então elas também já cortam boa parte ali do caminho, né? Então essa hierarquia é inevitável. Então a gente tem desigualdades de um lado, quando a gente trabalha com curso, e absolutamente uma estratificação muito grande. E essa estratificação, ela tem que ser pensada quando a gente pensa nas nossas tipologias que são pobres, né? Porque a gente fala, bom, uma faculdade isolada, bom, mas quem é o mantenedor dela, né? E ela tem, assim, uma expertise imensa para lidar com essa burocracia estatal. Bom, o Jonathan fala dos conflitos, e os conflitos, rápido, os conflitos são, sempre, por isso que eu fiz essa retrospectiva dos anos 80. Na verdade, todos esses modelos de avaliação que nascem do Pairu dos anos 80, PAIUB, eles traduzem conflitos de modelos. Eu acho que todos aqui que têm mais familiaridade com o Brasil conseguem identificar os grupos de interesses, vamos dizer, por trás de cada um desses modelos. Então, eles são inevitáveis. Agora, eu acho interessante que não há hoje nenhuma reação sobre a importância da avaliação. Tá? Ninguém reclama. Tá? Isso é um consenso. Pode até reclamar do jeito que está sendo feito, o indicador, vamos mudar indicador, mas há um consenso da necessidade. E há uma certa pressão pela regulação, inclusive da parte do setor privado, né? O reconhecimento do Estado, o Estado, ao regular, legitima. E isso é muito importante para o mercado, né? Dar o aval. Isso é importantíssimo, a gente vê isso toda hora nas propagandas, né, reais ou não, das instituições e tal no mercado. Então é isso, eu acho que tentei lembrar um pouquinho das coisas. Obrigado, Helena. Bom, a gente acho que está encerrando então as atividades agora da mesa redonda 3. Queria fazer um agradecimento muito especial novamente aí, Lígia e André, pelo convite, né, estar com vocês, e também um agradecimento especial à Carmela, ao Martim, né, ao Sérgio, que também esteve conosco, e à Helena por terem topado, né, participar dessa mesa com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado e até mais. Veremos vocês presencialmente aí. Ojalá, com gusto. Obrigado. Obrigada.